Tengo acá esta publicación que se titula Las huellas de sus miradas. Algunas vivencias de trabajadores de salud pública de Entre Ríos durante la pandemia de coronavirus. Y veo las fotografías así al azar. A mí me gusta la foto de tapa, el barbijo y la máscara, esa como que nos olvidamos de esos elementos. Nos olvidamos absolutamente de lo que andábamos con barbijos en los de lo que vivimos. Daba gusto transitar por las calles, nosotros que podíamos transitar por las calles por la condición de periodista. Che, es una muy linda publicación, con una linda diagramación, con fotografías. Así tomo al azar. Gustavo Garcilaso, licenciado en enfermería, hospital Dr. Pascual Palma. El personal dio lo mejor de sí en todo momento. A ver qué más. Bueno, hay una cronología sobre los principales hechos relacionados con el COVID-19 en la Argentina durante el año 2020. ¿Te acordás que llegaban las informaciones de España y de Italia? Sí, claro. ¿Qué está pasando? Y acá no va a llegar nunca, dijo un ministro. Llegó. A las pocas semanas. Nadie nos preguntó nunca qué necesitamos, dijo Alejandra Porciel, licenciada en instrumentación quirúrgica del Hospital San Martín. Nadie, mirá, otro título que empieza con la palabra nadie estaba preparado para todo lo que se vino. Un enfermero del hospital Fermín Salaberry, de Victoria, su ciudad, Martínez. Así es. Adrián, se vivieron momentos muy duros. José Luis Citadino, médico cirujano de guardia de emergencias. Esto es una publicación de la Unión del Personal Civil de la Nación. Está con nosotros la licenciada Patricia Sanabria, que es subsecretaria de Capacitación de UPCN, licenciada en Enfermería, y la arquitecta Adriana Sattler, que es secretaria de Capacitación. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá. ¿Por qué esta publicación? Cuénteme. Esta publicación surgió a raíz de la necesidad de los trabajadores de salud. De ver que pasaba el tiempo, que nos estábamos olvidando de lo que pasó en ese momento, que se estaba transformando en algo muy lejano, y queríamos plasmar y documentar en un libro las experiencias de lo que vivieron los trabajadores de salud en ese momento tan difícil. A mí me parece que el solo registro ya tiene un valor histórico importantísimo, ¿no? Pero me pregunto también si los motivó, acaso estoy arriesgando, la sensación de que aquel reconocimiento que se expresó en buena medida en algún momento había desaparecido, había sido olvidado, se había evaporado, se había esfumado, o nunca existió. ¿Cómo lo vivió usted? Los aplausos servían en ese momento. Los aplausos de las 9 de la noche en los balcones. Sí, tal cual. Sirvieron en ese momento como un aliciente, ¿no? Como una fuerza que nos daba en ese momento, pero como vos decís, eso se diluyó en el tiempo. ¿No? Y hoy sentimos que nos falta ese reconocimiento real que tenemos que tener los trabajadores de salud. Arquitecta, ¿y por qué la Secretaría de Capacitación hace esto? Sí, por supuesto que es la Secretaría de Capacitación, y de todas maneras el equipo que estuvo a cargo de esto es amplio. El gremio en general se comprometió, empezando por el secretario general. Hoy Patricia contaba hoy a la mañana. Hoy lo presentaron. Hoy lo presentamos en el gremio, y Patricia dijo una palabra: dale para adelante, y eso fue lo que dijo el secretario general, y ahí todos se empezaron a poner en marcha toda la maquinaria, porque todo el mundo le pareció muy interesante, además de la reivindicación, además creo que es una puesta en valor de todo lo que es el trabajo que hicieron salud, pero también desde el gremio en general, porque todos desde un lado o de otro, todos sufrimos la pandemia. Entonces las cosas pasan, el tiempo pasa, y un poco era eso, la idea de la reivindicación. Bueno, en este caso fue capacitación que se sumó al trabajo, que la idea de Patricia, cuando la trajo al gremio, enseguida, pero no quiere decir que fue la única área, digamos, que trabajó en esto. Ajá. ¿Cómo definiría la labor del trabajador de salud pública en la pandemia? Dedicado, responsable,
comprometido y con mucho amor por la vida. ¿Tuvieron que improvisar mucho? Sí, sí. Si hay algo que nos sobra a los trabajadores de salud es la capacidad de improvisar y la resiliencia. Todos los días llegábamos a trabajar y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Ajá. Pero era tan fuerte esas ganas y esa fuerza de cuidar al otro, que lo que usábamos, lo que teníamos y lo que no teníamos lo inventábamos. Usted perdón, ¿usted trabajaba en ese momento? En ese momento yo trabajaba en el Hospital San Martín. En el Hospital San Martín. ¿Qué fue lo más impactante que vivió ahí? La cantidad de fallecidos en ese entonces, la cantidad de fallecidos. Y el temor, el miedo de nosotros, de cómo encarar el día a día, de el volver a nuestras casas y temor a contagiar a nuestra familia. Claro. Y el temor de esas personas que se encontraban internadas. Recién comentábamos con Sebastián lo que pasaba cuando nos llegaban las primeras noticias, ¿no? Yo me acuerdo que había hecho un viaje al exterior y en el país al que yo fui decían no va a llegar. Y era un poco también lo que pasaba acá. ¿Cómo vivieron esas instancias previas? Cuando llegaban las noticias de Europa sobre todo y acá supuestamente decían que no iba a llegar. ¿Ustedes se la veían venir? No. El primer paciente fue un paciente que vino de otro país, Ajá. que había viajado a visitar a un familiar y ese fue la primera persona que llegó al Hospital San Martín y ahí empezó este camino, empezamos a armar las salas y de ahí en más. Se fueron incrementando los casos, pero la verdad que lo veíamos como algo lejano que nos llegó de golpe. Yo siempre digo, cuando pienso en la pandemia, viene a mi mente, me llevaba mi marido a trabajar, íbamos por acá, por las 5 esquinas, Ajá. las calles vacías. Claro. Y yo con mi permiso para transitar y llegar a trabajar y con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Uh-huh. Recién decías, Patricia, que habían improvisado mucho. ¿En qué? En dónde íbamos a internar los pacientes, en aumentar salas. Nosotros conocíamos los protocolos. Se cambiaban de lugar las guardias, se sacaban cosas. Claro. Bueno, en la provincia se empezó a utilizar el Hospital de la Baxada intensamente en la pandemia. Tuvimos que incrementarlo. Se encontraron máquinas que estaban sin utilizar, se reactivaron cuestiones que estaban olvidadas en sótanos. Hubo también muchas medidas sobre la marcha. Algunas improvisadas. Se crearon salas en pasillos del hospital. Toda una serie de adecuación y readecuación permanente de las instituciones de salud. ¿Y cómo era convivir con la muerte? Irse de trabajar y decir, se me murieron 3 pacientes hoy. Cosa que no sé si pasa todos los días para un trabajador de la salud. La verdad que en ese momento quizás nosotros no reaccionábamos con lo que estaba pasando, porque era el trabajar y pensar en eso, ¿no? Enfocarnos en eso. Y creo que Pero perdón, después, eso supone como un ejercicio psíquico, espiritual, anímico, es una cosa actitudinal, imagino, de los ¿no? trabajadores de salud, increíble, porque sacamos de nosotros todo eso que quizás no sabíamos que teníamos y la fuerza del trabajo en equipo. Fue muy fuerte la unión de trabajo en equipo. Entonces pasó el tiempo y yo creo que con el tiempo empezó a caer como la ficha. Hoy hablamos de una pandemia silenciosa que es la pandemia de salud mental, ¿no? Entonces nosotros lo veníamos diciendo y es quizás un común denominador de estos relatos de todo lo que nos dejó la pandemia, que no paramos, porque pasó la pandemia y los trabajadores de salud seguimos en piloto automático. No es que se toman unas vacaciones de 6 meses para reponerse, claro. Exacto, y seguimos en piloto automático porque todo lo que no era urgente en la pandemia se transformó en urgente después. Ahora, le pregunto a usted, arquitecta, este punto, ¿no? Yo sigo escuchando, ¿se han pasado cuántos años de la pandemia? 4 años, 5 años. 4 años. Yo sigo escuchando mucha teoría conspirativa, ¿no? Desde que fue un gran negocio de los laboratorios
hasta la idea de que esto fue una conspiración planeada en algún laboratorio geopolítica de China, o que esto es un invento, o de que fue una gran excusa, o que es un proyecto geopolítico de alguna mente que cuando bajamos al terreno, cuando bajamos al terreno, ¿qué balance hacen ustedes? ¿Dónde se paran? ¿Cómo miran el fenómeno? Cuál sea el motivo o quién haya sido el causante, el problema existió, los problemas estuvieron, la gente fallecía o se enfermaba, y como dice Patricia, hoy nosotros estamos parados desde otro lado. Por ejemplo, todo lo que es salud mental para nosotros es fundamental desde el gremio, por eso trabajamos tanto con lo que es la capacitación en salud mental, pero no o sea, para que los propios trabajadores, principalmente el área de enfermería, que es donde más a veces hacemos hincapié, que puedan tener el apoyo y la capacitación y la ayuda para poder sanear todo lo de ese momento, sí, porque claro, han quedado muchas secuelas, no es solamente... ¿Hay algún relevamiento que nos permita saber en términos estadísticos, o por lo menos desde alguna conceptualización, cuáles han sido las secuelas sobre los trabajadores que han vivido una situación absolutamente extraordinaria? Nosotros cuando estábamos trabajando en este proceso del libro, buscamos investigaciones. En un momento había datos estadísticos de Nación, pero la verdad que no los encontramos posteriormente. Tampoco encontramos, si los hubo en la provincia, tampoco encontramos datos que nos detallen esto de la mortalidad, o la mortalidad de los trabajadores de salud. No podemos tener el detalle de esa información, ¿no? Pero la experiencia que les dice, porque también hubo como una suerte de fantasía de que después de esto saldremos mejores. ¿Se acuerda que se decía eso? Esta experiencia límite, esta situación límite nos obligará a humanizarnos, a repensarnos. Tengo la sensación de que después volvimos todos a lo que entendemos como normalidad, y más allá de lo que haya podido quedar en términos personales a cada uno, bueno, es como que nos olvidamos un poquito del fenómeno. La verdad que a nosotros como trabajadores de salud nos sirvió esta experiencia muchísimo, de saber que de lo inesperado, porque es como que estábamos acostumbrados más a lo programado, y esto de inesperado y tan abrupto y tan drástico, ¿no? Entonces, de ver, todas las cuestiones que nos faltaron para que después, si llega a pasar, que ojalá que no pase otra situación similar, nosotros estemos mejor preparados. Y fortalecernos como equipo, porque la verdad que esto de estar codo a codo, sostenernos entre todos, vimos que tenía que ser más fuerte. Sí, desde lo humano y desde lo profesional, pero también teníamos la sensación, y no sé si esto se puede verificar ahora, que la necesidad de inversión, de equipamiento, de compra en ese momento de respiradores en enorme cantidad, de camas, iba a fortalecer el sistema de salud pública en general. Eso efectivamente pasó. Hoy tenemos un sistema de salud pública mejor que antes de la pandemia, y si es así, ¿es por la pandemia o no necesariamente? Sí, en aparatología. Sí, por ejemplo. Sí, ha habido avances, pero hay grandes déficits de recurso humano. ¿De recurso humano? ¿Por qué? De recurso humano, hay faltantes. Pero usted dice que está faltando gente, personal. Recurso humano, médicos y enfermeros, sobre todo. Hubo un gran... Ni hablar de las remuneraciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si bien han mejorado, por ejemplo, en el caso de enfermería, el panorama ha mejorado con la nueva ley de enfermería, pero todavía falta. Y en el mundo, en realidad, se denotó el gran déficit, por ejemplo, de enfermeros. De enfermeros, sí, de médicos, sobre todo en especialistas de cuidados críticos, que era lo que más se demandaba en ese momento, ¿no? ¿Se acuerda que en ese momento sabíamos hasta cuántos respiradores había por ciudad? Sí, claro. Cantidad de terapias intensivas, hacemos un seguimiento, que después nosotros también como periodistas dejamos de mirar esa cuestión. La agenda nuestra como productores estaba llena de teléfonos de médicos y especialistas que después quedaron ahí casi en el olvido. Nosotros resaltamos mucho en esta publicación el tema de la importancia del sistema de salud público, ¿no? Porque te contagiabas de COVID
ibas al Hospital San Martín y si eras un niño al Hospital San Roque, ¿no? Claro. Y todo el esfuerzo que se puso en la institución de salud pública para esta situación. Sí, porque ¿no? las guardias estaban ahí 24 horas y era más rápida la atención. Sí, pero además claramente se Centralizado. advertía, sí, pero más allá del funcionamiento del sistema, que siempre es mejorable, uno advirtió claramente, me parece que todos podemos tener una o dos o tres anécdotas o experiencias en ese sentido, uno advertía una dedicación y un esfuerzo y un compromiso afectivo de los directores también, de los directores, de los funcionarios de los hospitales y del personal todo, que era conmovedor en muchos sentidos, ¿no? No sé, desde trae a esta persona, la vamos a atender, la vamos a poner en este lugar, de llamarte después y preguntarte, o de las personas que no se podían mover de su casa y que venía un enfermero de salud pública y que iba a los domicilios particulares. Una cosa, un despliegue absolutamente extraordinario en cuanto digo a la dimensión absolutamente humana, por fuera de la cantidad de respiradores o de aparatos funcionando, ¿no? Sí. Es que realmente lo que quedó a la vista es, como dijo Patricia, el gran trabajo en equipo, lo humano de todo lo que fue el área de salud. En este caso, bueno, hay un poco de ejemplos, pero Sí. a modo debe haber infinidades de ejemplos. Acá encuentro, por ejemplo, con nombre de cantor, Alberto Castillo, médico cardiólogo de guardias de emergencia del Hospital San Martín, dice: los aplausos fueron la única manifestación genuina de agradecimiento que daba fuerzas para seguir. ¿Algo más, Sebastián? No, Gerardo, un oyente, dice: un abrazo al personal de salud. Pensá que primero se los aplaudía, después se los insultaban porque contagiaban y ahora no se les paga. Dice Gerardo el oyente, gracias a él por el mensaje. Y ¿creen, hubo algún funcionario, y lo comentábamos hoy, hubo algún funcionario que pasado el tiempo dijo, el gobierno de entonces, era raro porque era un funcionario de ese gobierno, dijo, el gobierno de entonces alargó la cuarentena o el encierro porque eso garpaba políticamente? ¿Creen que hubo algo de eso o las medidas de restricciones a la circulación que se tomaron fueron las adecuadas? Nosotros, la verdad que yo puedo hablar desde el lugar de trabajadora de la salud, ¿no? Todo ese tiempo de estas medidas, nosotros tuvimos situaciones reales dentro de las instituciones de salud. Uh-huh. Si bien hubo una etapa en el 2020 que se incrementaron los casos y en el 2021 fueron disminuyendo, pero los casos eran reales y las situaciones eran reales. Uh-huh. O sea, a mayor circulación social, más casos tenían. Sí, o por ejemplo los trabajadores de salud quizás no se contagiaban en el trabajo por todas las medidas de bioseguridad, pero quizás se contagiaban en el ámbito social. ¿Tenemos casos de COVID hoy? Ay, Que pero tenga, sí, no se pero mide ya ya. es una patología más, Claro. que no Es una tenga que patología un cuidado más. específico, no hay que tener un cuidado específico, no hay que tener como en ese entonces, ¿no? ¿Quiere cerrar con algo, arquitecta? ¿Qué diría? No, simplemente que la idea es que pasa el tiempo, uno se va olvidando y bueno, creímos necesario, por eso esto del libro, pensar en un libro simplemente para, o en realidad para poder dejar plasmado y que si el tiempo que sigue pasando, recordarlo a través de este libro, que es un ejemplo, ¿no es cierto?, para realmente la reivindicación. Y bueno, es nuestro pequeñito granito de arena desde nuestro gremio, que siempre vemos las cosas desde el lado del trabajador, y este es un ejemplo, este libro, porque son los trabajadores los que hablan en este libro. Dice la contratapa, todos estos relatos, con sus distintos matices y tonos, tienen un denominador común, están cargados de un mensaje esperanzador y a la vez revelan que como sociedad seguimos en falta con quienes lo dieron todo en aquel oscuro momento, dejando planteada la necesidad de hacerles el reconocimiento que indudablemente merecen. Las huellas de sus miradas, algunas vivencias de trabajadores de salud pública de Entre Ríos durante la pandemia de coronavirus. Estuvieron con nosotros la licenciada Patricia Sanabria, subsecretaria de Capacitación de UPCN de Entre Ríos, la arquitecta Adriana Sattler, secretaria de Capacitación. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. La nueva generación